Para mí es un orgullo estar aquí otra vez llevando esta hermosa palabra. Le doy gracias al pastor y a todos mis hermanos de la iglesia por darme esta oportunidad. En esta mañana estoy gozoso de traer esta palabra, porque esta palabra ya hizo lo que tenía que hacer en mi vida. Y casi siempre cuando venimos a predicar, yo creo que a todos los que predicamos nos pasa eso, que recibimos esa palabra del Señor y si sentimos en el corazón que esa es la palabra que tenemos que dar, es la que damos, porque hay palabras que a veces no las sentimos para traerla ese día y es la que tenemos que dejar pasar. Pero para el día de hoy traemos una hermosa palabra para toda la congregación y para todos los hermanos que están allá. Saludo a mi esposa, a mi hijo Tomás, que están allá en su casita viendo este culto. Y saludo a mis hermanos de Cali que están acompañándonos hoy aquí. Bueno, quiero que abran sus Biblias en Primera de Juan. Vamos a leer primero del 1, Primera de Juan 1 del 5 al 10. Amén. Espero que allá en sus casas tengan su Biblia lista o su celular y sigan conmigo esta lectura, porque vamos a trabajar sobre esta lectura esta mañana y vamos a volver a leer algunos versículos y quiero que la tengan ahí siempre lista. Lleva por título Dios es luz. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2, 1 al 6 lleva por título Cristo nuestro abogado. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con él, con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo número 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, gloria a Dios, hermosa palabra. Hermanos, hoy voy a predicar bajo el título La comunión. Definición de comunión. El diccionario dice que es la unión de dos o más cosas en lo que tienen un fin común.
Otra definición dice: comunión es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más entes en algo común. Y el griego nos dice que viene de la palabra comunión viene de koinonia, que aparece en Hechos 2:42. Significa relación estrecha, compañerismo, confraternidad, unión, compartimiento, participación, ayuda y contribución. Vamos a mirar qué es lo que dice Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya, amén. Bonita palabra para esta mañana. Y quiero leer yo una definición que me parece la definición de comunión bíblica más bonita, y está en Salmos 133:1. Amén, ya lo tienen ahí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Me llama la atención esa palabra armonía. Hoy estuvimos disfrutando aquí las alabanzas, ya en sus casas las escucharon, y ustedes veían que el conjunto iba armónico, las voces con los instrumentos. Es porque hay una unión, que es de lo que habla la comunión. Hay una unión entre los instrumentos y las personas que están cantando. Si alguien fuera en sentido contrario y quisiera cantar otra cosa, esa armonía se perdería. Ya no sería lo mismo ni se vería tan bonito. En este tiempo de pandemia, que llevamos ya un año, y antes de este tiempo hay un flagelo que está azotando a todo el mundo, y es que mucha gente quiere estar sola, mucha gente quiere vivir sola, mucha gente no quiere compartir, mucha gente se siente rechazada, mucha gente siente que no pertenece a nada y se encierran en sus casas, en su trabajo, en su estudio, y viven aislados. Pero déjeme decirle, hermanos, que esta es una enfermedad que está agobiando en este tiempo, y es una enfermedad que en esta época se ha acentuado más por lo que hemos estado encerrados y no hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos otros más y tener una vida normal. Y esta enfermedad ataca a cualquiera, hermanos. No importa ni la edad, ni el sexo, ni la raza, ni el credo. Y esta enfermedad es lo que lleva, y es la oportunidad, es la gran oportunidad que aprovecha el enemigo para apoderarse de esas mentes y empezar en esas mentes a trabajar cosas malas. Por eso vemos que hay gente que hace cosas que uno dice, pero si esta persona, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Pegarle a su esposa. ¿Cómo se le ocurrió matar a sus hijos? ¿Cómo se le ocurrió ir con una ametralladora en una escuela en Estados Unidos y matar una cantidad de niños? Es esta enfermedad de la que le estoy hablando, hermano. El diablo se está apoderando de la mente de muchos. Por eso es que debemos estar con la palabra y en Cristo, para evitar nosotros, los que seguimos esta hermosa palabra, este evangelio, los que hemos creído en esta palabra,
para evitar que este flagelo llegue a nuestras vidas. Hemos estado hablando en este tiempo de la fe, hemos estado hablando del amor, hemos estado hablando de la pereza, del orgullo, hemos estado hablando de no dejarse contaminar del mundo, hemos estado hablando del cuerpo de Cristo y de muchas cosas más, pero todos estos temas me llevaron a esta predicación en esta mañana, porque todos estos temas nos llevan a pensar en la comunión. ¿Y qué es la comunión? Sencillamente, como lo dice su definición, es la unión. Y hoy me gozaba yo de ver cómo aquí en nuestra iglesia viene un hermano de Cali, sabe cantar, sabe alabar al Señor. Pues hermano, venga y alabe al Señor con nosotros. No somos envidiosos, porque dice la palabra que tenemos que estar los unos con los otros. Y si es un hermano que viene para glorificar al Señor, pues qué bonito que también usarlo y dejarlo que también sea de bendición para nosotros, y que ya lo fue de bendición para nosotros con esa alabanza tan hermosa que hizo en esta mañana. Y de eso se trata la comunión, hermanos, de que todos veamos a nuestros hermanos como iguales, porque así nos ve el Señor Jesucristo, y para Él todos somos iguales y ninguno es más que el otro. Y en la iglesia está el pastor, está la familia pastoral, están los diáconos, están los ministerios, los líderes, pero son cargos apenas, hermano. Ninguno somos más que el otro. Y con esa mirada puesta en ese sentido es que tenemos que caminar como iglesia. Como decía en la reflexión ayer la hermana Edna, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia tiene que andar en comunión. Porque si no andamos en comunión, ahí es cuando el diablo puede aprovechar. Y es cuando entonces empezamos a ver hermanos que dicen se enfriaron. Es cuando vemos hermanos que no les gusta la alabanza. Es cuando vemos hermanos que no quieren diezmar, que no quieren ofrendar, que todas las cosas de la iglesia como que les empieza a hartar. Es porque no hay esa comunión, o tal vez es porque alguno de los hermanos dijo algo que en algún momento lo hirió. Es por eso que cuando estamos así como una congregación, tenemos que tener cuidado de lo que decimos, de lo que opinamos. Tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que nos llevan a hacer estas cosas. Y a veces no le damos tiempo suficiente a nuestros pensamientos, sino que los sacamos rápidamente y decimos cosas que ofenden a nuestros hermanos. La armonía debe empezar con cada uno de nosotros. Si nosotros estamos en armonía en nuestra mente, podemos fluir como congregación y estar en comunión. Las actitudes positivas en el cuerpo de Cristo traen vida, paz y armonía. Las actitudes negativas traen separación, trastornos y falta de armonía. Voy a enumerar una serie de cosas que no hay que hacer los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Y voy a citar un versículo para que ustedes allá en su casa lo estudien, lo miren. No vamos a leer todos los versículos porque se nos alargaría mucho esta predicación.
no morder ni devorarnos los unos a los otros. Gálatas 5:15. No provocar ni envidiarnos los unos a los otros. Gálatas 5:26. No odiarnos unos a otros. Tito 3:3. No juzgarnos unos a otros. Romanos 14:13. No mentir unos a otros. Colosenses 3:9. No calumniar ni hablar mal unos de otros. Santiago 4:11. No murmurar unos contra otros. Santiago 5:9. No ir a juicio unos contra otros. Corintios 6:1-8. Y podrían haber muchos más, hermanos. Siempre dice mi pastor, ojalá esa palabra le llegue a uno. Pero en esta mañana yo quiero que todos los que están allá y los que estamos acá, por lo menos pongamos atención a esta palabra y la escuchemos. Que le llegue a más de uno. Muy bien, pero que ojalá todos la escuchemos y la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por hecho. Entonces, en esta mañana hay algo que decir, hermanos. El pecado es el peor enemigo de la comunión. Y vamos a hablar en esta mañana de eso. Vamos a mirar en nuestra lectura inicial Juan 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primero, le mentimos a nuestros hermanos y decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en pecado. ¿Y qué pecado es, hermano? Son esos pequeños pecados, eso que siempre nos está por ahí rondando y no hemos logrado sacar de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero sin embargo nos atrevemos a decir que tenemos comunión con Él. Y estamos mintiéndole a nuestros hermanos. Vivimos en la iglesia, diezmamos, alabamos, ofrendamos, servimos, pero estamos en pecado, no estamos en comunión. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos estamos ahora mintiendo a nosotros mismos. Nosotros mismos nos decimos, no, eso no es un pecado, eso es una mentira chiquitica, eso no es pecado. Es que tenía mucha ira. Es que me cogieron, como decimos ahora, fuera de base. Es que tengo las hormonas alborotadas. Entonces disfrazamos el pecado y nos estamos mintiendo a nosotros mismos, sabiendo que estamos pecando, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? No estamos en comunión. Justificamos nuestro pecado. Esos pecados ocultos los justificamos, los disculpamos. Vamos a ver qué dice el versículo 10 ahora. Si decimos que no hemos pecado,
Lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo, ¿no, hermano? Lo que hacemos cuando nosotros decimos que no hemos pecado. Ahora, primero le mentimos a nuestros hermanos, nos mentimos a nosotros mismos y ahora le mentimos a Él. ¿Ve cómo va esa escala avanzando tan grande y a lo que llegamos? A pensar que el Señor es mentiroso y seguimos disculpando, disfrazando nuestros pecados y no estamos en comunión. Pero todo, si miramos estos 3 versículos, en todos está la mentira. Dice que si mentimos, no hay verdad. Y sabemos que Dios no es hombre para mentir. Sabemos que Él es la única verdad y que si creemos en su palabra y estudiamos su palabra, vemos que es la verdad. La comunión se rompe completamente cuando ocurre esto. Cuando nos mentimos a nosotros mismos, a nuestros hermanos y al Señor, porque ahí está el pecado. Pero vamos a ver ahora, miramos qué era lo que no deberíamos hacer con nuestros hermanos, pero ahora vamos a mirar cuál es la actitud que deberíamos tener con nuestros hermanos, porque todo parte de la actitud que tengamos. Si es esa actitud que ya leímos de que no debemos tener, o esta que vamos a leer, y también hay versículos para que los estudien y los miren en su casa. Amarnos los unos a los otros, Juan 13, 34, 35. Animarnos los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 4, 18. Estimularnos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras, Hebreos 10, 24. Fortalecernos los unos a los otros, Tesalonicenses 5, 11. Edificarnos los unos a los otros, Romanos 14, 19. Enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros, Colosenses 3, 16. Aconsejarnos los unos a los otros, Romanos 15, 14. Servir los unos a los otros, Gálatas 5, 13. Soportarnos unos a otros, Efesios 4, 2. Perdonarnos unos a otros, Efesios 4, 32. Ser amables unos con otros, Efesios 4, 32. Tener compasión unos con otros, Efesios 4, 32. Preocuparnos los unos por los otros, Corintios 12, 25. Y la lista podría ser más larga, hermanos. Y esta es la lista que nosotros debemos aplicar para nuestras vidas, para estar en comunión. No quise titular comunión con Dios o los unos con los otros, porque estoy hablando de una comunión general. Y si decimos que nosotros estamos en comunión con el Señor, pero no estamos en comunión con nuestros hermanos, estamos mintiendo. Porque para que se dé esa comunión con el Señor, primero tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos, en paz con nuestros hermanos y caminar todos hacia un mismo camino, hacia un mismo objetivo. Pero si cada uno va por su lado y no estamos en comunión con nuestros hermanos, no estamos en comunión con el Señor. Vamos a mirar el versículo número 5. De la lectura que estábamos haciendo. Primera de Juan, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermosa palabra, ¿no? No hay ninguna tinieblas en Él. Y Él es luz.
y nos ha llamado a que nosotros también seamos luz. ¿Y luz para quién? Primeramente para nuestra familia, luz para nuestros hermanos en la congregación, luz para todos los que están allá en el mundo que nos necesitan. Para eso nos ha llamado, para que seamos luz. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Qué palabra tan poderosa, hermano. Porque hablamos del pecado, pero ahora estamos hablando de que hay una salida para ese pecado. El pecado no se queda ahí, estamos pecando. Pero, ¿qué dice el versículo? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice de algunos, de todos. Y ya nos limpió, ¿no, hermanos? Pero es que el diablo nos engaña y el diablo nos lleva a pecar y nos lleva y nos empuja y haga esto hasta que lo hacemos. Y después de que pecamos nos dice, cometiste un gran error, pues tiene que pagarlo, ¿verdad? Ahí el diablo no nos va a defender, porque el diablo lo que se convierte es en el que siempre nos está acusando, es nuestro acusador. Pero gracias a esa sangre preciosa es que tenemos que decirle a ese pecado, a ese diablo mentiroso, esos pecados ya fueron limpios, esos pecados ya fueron lavados, esos pecados quedaron allá en la cruz, porque Él se entregó por nosotros, porque Él siempre quiere ver a su pueblo caminando en luz, caminando juntos. Para eso es la congregación, hermanos, para caminar todos como un cuerpo, como lo dice la Biblia, porque el pie no anda por un lado y el dedo por otro lado y la oreja por otro lado, sino solo un cuerpo, y todos tienen una función. Y en la iglesia todos tenemos una función, desde el pastor hasta el que abre la puerta o el que hace el aseo, y todos son tan valiosos para el Señor. Y eso tenemos que entender nosotros también como hermanos, que cada uno de nosotros y de los que nos están viendo allá en esta mañana en sus casas son valiosos para el Señor, y que cada cosa que hacen para la iglesia, por pequeña que sea, es valiosa para la iglesia. El versículo 9, vamos al versículo 9 de la misma lectura, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién dice amén a esto? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo y fiel. Los infieles somos nosotros a veces, muchas veces. Y creemos que somos fieles a Dios porque hacemos todo lo que ya les mencioné, pero pecamos. Y ahí estamos siendo infieles con Él. Pero Él es fiel y justo. Y dice la Biblia que su justicia es divina, no es justicia de hombres. Dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si estamos hablando de nuestro pecado con el Señor, tenemos que decírselo a Él, no quedarnos con ese pecado, tenemos que confesarlo. Y dice nuestros pecados, no dice nuestro pecado. Y cuando dice nuestros pecados,
se refiere a muchos. Entonces también dice que ¿cuándo hay que confesar ese pecado? Cuando uno se entierra una astilla en un dedo, uno quiere sacársela inmediatamente, ¿cierto, hermano? Porque eso le pica, le duele. Uno no dice, ay, me la saco mañana, o me saco esa astilla dentro de un mes, o no, en 6 meses me saco la astilla, o no, en un año mejor me la saco, ¿no? Yo creo que en un año si la deja ahí, el dedo hasta se le pudre y se le cae, ¿cierto, hermano? Así es el pecado, hermano. Cuando usted peca y confiesa su pecado, tiene que confesarlo ¿cuándo? Inmediatamente, hermano. Y no es que lo va a hacer a voces y a gritos, y no, hermano. Allá en su interior, si estamos reunidos en un sitio y de pronto ofendemos a algún hermano, puedes confesar tu pecado inmediatamente. Perdóname, Señor, porque he obrado mal contra mi hermano y he dicho esto y esto contra mi hermano en este momento. Y estoy seguro que el Señor en ese momento lo está escuchando y lo va a perdonar. Porque si dejas ese pecado pasar, no sé si después te acuerdes y has ofendido a tu hermano. Y ese pecado, dice, si confesamos, está en tiempo presente. Está hablando de los pecados que estamos cometiendo. Porque es que el diablo también es mentiroso y trae a nuestra mente pecados pasados que ya fueron perdonados. Y quiere atormentar nuestra mente con esos pecados que ya fueron perdonados. Porque dice la Biblia que Dios nunca más se acordará de ellos. Y en eso es lo que usted tiene que creer, hermano. No en lo que el diablo le diga, que ese pecado todavía está ahí. No, ese pecado ya fue perdonado. Entonces, usted tiene que estar tranquilo. Confiar en esa palabra que ya dio el Señor. Que si Él dijo que ese pecado fue perdonado es porque así es, hermano. Y no podemos vivir de esos pecados viejos, porque somos hombres nuevos, personas nuevas. Nacimos de nuevo. Y esos pecados fueron perdonados. Por eso dice, si confesamos, está en presente. Son los pecados que estamos cometiendo. No nos peguemos a pecados que ya fueron perdonados. Lo mismo el enemigo nos dice, cometiste una falta gravísima, no te van a perdonar. Y te digo en esta mañana, mi hermano que me está escuchando allá y que está aquí, que no hay pecado que la sangre de Dios no perdone, ni cubra, por más grande que sea, hermano. Si te arrepientes y escucha la palabra y crees en esa obra de la cruz, tus pecados serán perdonados, hermano. Y no hay pecado, no hay ninguno. No te dejes convencer del enemigo. Y a veces de los que están alrededor de nosotros, que están con el enemigo, que nos dicen, hiciste tal cosa y no te van a perdonar. Pero nosotros tenemos un Dios, o yo tengo un Dios en el que he creído, en el cual me he bautizado en su nombre y sé que ha perdonado mis pecados. Porque quiero andar en comunión con Él. Creo en esa palabra. Entonces, hermanos, en esta mañana los invito a que crean en esa palabra, en esas promesas que ya nos fueron dadas. Y son para todos, no para algunos. Están ahí para los que las quieran.
También dice que debemos confesar nuestros pecados continuamente. Continuamente. En la medida que van apareciendo nuestros pecados, confesar nuestros pecados, hermanos. Porque a veces nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y llega un momento que es cuando dice el hermano se enfrió. Es de ese enfriamiento que hablaba al comienzo. Es porque ya su mente está llena de tantas cosas malas que ha hecho, que ya no quiere creer ni en la palabra, ni quiere ir a la iglesia, ni nada, porque cree que no hay remedio para su pecado. Pero en esta mañana le digo que sí hay, hermano. Sí hay remedio para su pecado. Que no se deje enfriar, que continuamente esté saliendo de ese pecado, de todo eso que hay en su mente. No se deje llenar su mente, su corazón de cosas malas. ¿Y qué nos está pasando, hermanos? Que hoy estamos en un culto y nos gustó la alabanza y el director y las palabras y estamos en la cima, arriba. Hoy estamos arriba y nos sentimos en la presencia del Señor, pero ya mañana estamos allá abajo otra vez. Y de pronto dentro de 3 días, cuando vuelve el culto, otra vez estamos arriba, pero pasa el culto y otra vez estamos abajo. Parecemos como una montaña rusa, hermanos. Y muchos de acá yo creo que se han montado en una montaña rusa y ven como eso sube y baja, y así es a veces nuestra vida cristiana. Y así no podemos estar en comunión ni con nuestros hermanos ni con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar estar siempre allá, en ese monte, arrodillados, entregando nuestra vida al Señor, no permitiendo esas bajadas, sino estando ahí en su presencia siempre, para poder estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Todos pecamos, hermanos, y la vida victoriosa no es vivir sin ninguna tentación, sin ninguna falta, sin fracaso, porque todos en algún momento lo tenemos. La vida victoriosa es que estemos allá arriba y nos pongamos en paz con Dios y confesemos nuestros pecados. Y ocurre algo maravilloso. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que se hace cargo de esos pecados, hermano. Porque cuando tú vas a pecar, hermano, así como aparece el pecado, aparece la solución rápida. El Espíritu Santo está ahí para decirte, no como acusador, sino como esa voz de Dios que te dice, hiciste mal contra tu hermano, mentiste, para que reflexiones y tomes acciones inmediatas. Ese es el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Por eso es que debemos andar en el Espíritu Santo, para que sea Él quien se haga cargo de mantenernos alejados del pecado. Y ahí dice nuestros pecados. Y como hay muchos pecados, cuando confesemos nuestros pecados, seamos específicos, hermanos. Porque a veces decimos, Dios, perdónanos de nuestros pecados. Y decimos otra oración más, pero estamos perdiendo nuestro tiempo. Dios quiere escucharte específicamente de qué quiere que Él te lave, te limpie, te purifique.
Entonces tenemos que decir: Dios, perdóname porque he mentido. Dios, perdóname porque he estado viendo pornografía. Específicamente, hermano, el pecado que has cometido, para que sea más eficaz ese perdón. Y el que nos convence de pecado, ya lo dijimos, es el Espíritu Santo. Nadie más. Pero no, es por convicción, no por acusación. Esa es la diferencia que hay entre el Espíritu Santo y el diablo, que el diablo nos acusa constantemente, pero el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Y a Él es el que tenemos que hacerle caso. Vamos a mirar ahora la lectura que continúa, que es la segunda parte. Primera de Juan 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si ninguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el versículo 2: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. El que dice yo te conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, Él debe andar como Él anduvo. Esta segunda parte es la solución a ese pecado. Andemos en sus mandamientos. Y guardemos sus mandamientos para poder andar en comunión con nuestros hermanos y con Cristo. Yo quiero que se pongan en pie en esta mañana y vamos a hacer una oración. O hay en su mente, no sé, en su congregación, en su familia, en su trabajo, no sé que tenga usted contra algún hermano, contra algún familiar, contra alguien, no sé si esa comunión que usted tiene siente que está rota, si esa comunión con la congregación no fluye en su vida. Examinémonos en esta mañana, miremos nuestro corazón y pensemos por un momento: ¿qué estoy haciendo que no permite que esa comunión se dé? Y si tienes que pedir perdón en esta mañana, allá en tu oración, hazlo a alguien, no sé. Empiece su oración, hermano. Porque en esta mañana quiero decirles que está con nosotros ese Dios que tiene todo el poder, toda la potestad, para que esa comunión que quieres tener con tu familia, con tu hermano, con la iglesia, en tu trabajo,
Fluya, hermano, porque Él va a colocar su mano preciosa sobre ti y va a perdonar todos esos pecados, todas esas maldades que tenemos en nuestro corazón, y las va a sacar de allí para que podamos andar en comunión. Veamos a todos nuestros hermanos como iguales. Nunca tratemos de menospreciar a ningún hermano. Sintamos la necesidad de nuestro hermano como propia. Sintamos la enfermedad de nuestro hermano como propia. Sintamos el pecado de nuestro hermano como propio, para que podamos nosotros ser esa luz a la cual nos ha llamado el Señor, y podamos estar en comunión con nuestros hermanos y con el poderoso Señor Jesucristo. Amén y amén.